Bien, la última parte será la calibración de los instrumentos. Vimos en potenciometría que antes de empezar a utilizar el potenciómetro había que calibrarlo con los buffers. En este caso, todos los instrumentos que vamos a ver a partir de ahora tienen que ser calibrados por estándares o patrones químicos. Estos instrumentales necesitan la calibración de patrones con exactitud y hay distintas formas de calibrar esos instrumentales, ya sean por patrones externos, estándares externos o internos añadidos, que se llaman método de adición estándar y método del estándar interno. Para la calibración de patrones externos, lo que se hace es de una dilución madre, se hacen distintas diluciones con distintas concentraciones del analito patrón y un reactivo auxiliar que me va a permitir desarrollar color, en el caso de los cromógenos o cromóforos, o modificar el pH, todo lo que sean reactivos que necesite para la cuantificación de ese patrón o de esa técnica analítica. El disolvente, y todos van a estar preparados en matraces aforados con volúmenes exactos, teniendo en cuenta la medición del aforo de no cometer error de paralaje. Esa dilución patrón o ese patrón interno o patrones externos, lo que se hacen es colocar el cero patrón o blanco, tiene todos los reactivos auxiliares menos el analito. Luego se van colocando en distintas concentraciones los patrones externos o las concentraciones de estos patrones para poder producir una escala de menor a mayor concentración de un patrón de concentración conocida. Si ustedes ven, tienen distintos matraces y en cada uno de los matraces se ha colocado una dilución de patrón, por ejemplo de hierro, que tiene 100 miligramos por litro, en distintos volúmenes. Cada volumen va a producir o va a ser una concentración distinta con respecto al anterior. El matraz aforado es de 50 mililitros y este es el blanco o cero partes por millón. Tiene todo, sería los reactivos auxiliares, el ácido, si necesitamos modificar el pH, etc., menos el patrón. Quedarían de esta forma los distintos reactivos y ustedes observen que la coloración es creciente, depende también de la concentración y la cantidad de ese patrón que se ha agregado. Esto sería una escala de patrones externos. Con esta curva o esta escala de patrones externos lo que se hace es ir al equipo y medir la absorbancia, ¿sí?, o la transmitancia, pero en este caso la absorbancia, como está dada en escala logarítmica, me va a generar una recta con los distintos patrones de distintas concentraciones. Estas concentraciones ya están calculadas y están medidas con exactitud. Esta sería la curva, o mejor dicho, la recta generada por una calibración con patrones externos. Tiene una precisión de 0,99, linealidad a la recta. Entonces lo que se hace ahora es tener esa curva o recta con los patrones externos, es trabajar con el analito incógnita. Se va a trabajar de la misma forma como se trabajó los patrones externos, es decir, agregando los reactivos auxiliares, el agente cromogénico, etc. Y lo que se va a hacer ahora es medir la absorbancia de estas tres muestras distintas. Con la absorbancia y la señal que se genera de esas muestras, simplemente luego se va a ir a cortar esa recta y voy a obtener la concentración del analito que estoy buscando. Esta es una calibración simple de un método de patrones externos. La adición estándar o estándar interno, hay distintos casos que se pueden utilizar en la preparación de esta determinación de puesta a punto de un equipo.
Por ejemplo, cuando la matriz sólida o líquida de una muestra sea desconocida o tan compleja que no pueda emplearse un estándar externo lo suficientemente fiable para poder hacer la calibración. Cuando el proceso de preparación de la muestra o la técnica de ensayo sea muy compleja y muy variable, es decir, que tenga muchos inconvenientes en la preparación de esa matriz aislando el analito que voy a cuantificar. Cuando la medida dependa de las condiciones instrumentales que son muy precisas y difíciles de controlar. Hay equipos que permiten la calibración con estándar externos. Por ejemplo, todos los espectrofotómetros de absorción molecular funcionan muy bien con la calibración de patrones externos, pero hay otros equipos como los de espectroscopía de absorción atómica o los de cromatografía que no permiten la calibración con patrones externos, entonces hay que recurrir a la adición estándar o adición del patrón interno agregado. La adición estándar o adición interna. Tenemos la disolución madre, ¿sí?, del patrón y tenemos la muestra. Si ustedes se fijan, la muestra es agregada en la misma cantidad, en volúmenes iguales en todos los patrones, incluso en el cero blanco. Lo que va a ser agregado en distintos volúmenes es el patrón interno, ¿sí?, el patrón de concentración conocida. En el cero blanco del equipo, el blanco, de la escala, no va a tener la adición del patrón, pero sí la adición de la muestra y a su vez los reactivos que se necesiten. En cambio, a partir de la segunda concentración tiene la muestra y una adición de patrón de concentración conocida. Fíjense que el volumen va cambiando dependiendo de la concentración que vayamos a buscar de ese patrón. Entonces lo que va a hacer ahora el equipo es medir. La concentración del analito es siempre la misma. Lo que va a variar es la concentración del patrón que ha sido agregado en distintos volúmenes. Entonces, por interpolación gráfica, yo puedo obtener la concentración del analito que estoy buscando. Por la ecuación a la recta, interpolo y puedo obtener la concentración de ese analito. Quiere decir que la única diferencia es que voy a ir agregando distintas concentraciones del patrón y el analito siempre va a estar agregado en la misma cantidad. El estándar interno se va a hacer o se va a preparar esta calibración, por ejemplo, para técnicas cromatografía, especialmente de gases, absorción atómica y para espectroscopía infrarrojo, donde necesitamos mucha más precisión y exactitud para tanto la calibración como para la cuantificación del analito. Acá yo tengo un patrón que va a ser el patrón externo que voy a agregar. Y hay una disolución de patrón interno. Fíjense que el patrón interno, que es distinto al analito que voy a cuantificar, va a ser agregado en la misma concentración. Es la misma concentración o el mismo volumen para cada uno de los matraces. Lo que va a cambiar es la cantidad del patrón externo que voy a agregar en distintos volúmenes y por ende va a tener distintas concentraciones. Esto, por ejemplo, si yo tengo una curva que quiero cuantificar sodio, ese sodio va a estar linealmente cuantificado y voy a agregar un patrón externo que, por ejemplo, va a ser litio. Entonces voy a interactuar entre las dos señales, el sodio-litio y un patrón para el sodio. Tengo la concentración de litio y lo que voy a medir es la interacción entre los dos. Yo puedo calcular la concentración de sodio teniendo en cuenta que hay una escala de patrón de sodio y una escala de patrón sodio con el litio. Básicamente esto
cada uno de los patrones o la determinación de la calibración de los equipos, hay que ver, dependiendo del equipo que voy a trabajar, de la técnica que voy a utilizar, de lo que voy a cuantificar, va a ser la forma de calibrar cada uno de los equipos. Esto es someramente o muy escuetamente la forma o las 3 posibilidades de calibración de cualquier equipo. Pero cuando vayan a trabajar precisamente en alguno de los equipos que vayan a utilizar y dependiendo del analito que vayan a cuantificar, será la forma que estudien la calibración que van a realizar para tener mayor precisión y exactitud en la técnica.